Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, que empiecen muy bien esta cursada. Bueno, en este video lo que hacemos es explicar un poco cuál es la propuesta de Elena Chili en su texto del capítulo 1 de su libro de investigación y formación docente. Lo que nos interesa en este texto es analizar las diferencias entre la investigación y las prácticas pedagógicas. Sabemos que muchas de ustedes son docentes y hay muchas cuestiones en común entre lo que implican proyectos de planificación y planificaciones con lo que tiene que ver con proyectos de investigación. Sin embargo, los objetivos de estas herramientas son diferentes y nos interesa aclarar esto desde el principio para que les sea más fácil la formulación de sus proyectos de investigación. Por un lado, presentar a la autora, Elena Chili, que es doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires, es autora de varios libros y artículos, entre ellos el libro que vamos a leer, este pedacito de los inicios del primer capítulo, y sus investigaciones han hecho valiosos aportes desde un enfoque socioantropológico en el estudio de los procesos educativos. Desde los inicios de los años 80 estableció importantes vínculos con colegas latinoamericanos que favorecieron el intercambio progresivo en distintos equipos de trabajo. Hoy en día es profesora de la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. El fragmento que tenemos para leer es de este libro que se llama Investigación y Formación Docente. Ustedes pueden encontrar el libro entero entre los archivos del aula virtual, pero tienen una selección en la clase de hoy entre las páginas 17 y 32. Por un lado, la autora nos plantea preguntarnos qué significa investigar, ¿no? Cuando hablamos de investigar nos aparecen múltiples significados, ¿no? Podemos pensar en investigación y pensar en una investigación policial, por ejemplo, cómo se reconstruye una escena del crimen, o investigación y podemos pensar en los procesos de socialización de niños y niñas por los que pasamos también nosotros al ir descubriendo el mundo, y eso implica una investigación también, ¿no? También podemos pensar en investigación e imaginar un laboratorio, que es la imagen de la ciencia que pensamos a partir de la ciencia positivista, que nos vincula al modelo de investigación en ciencias naturales, un proceso de investigación desde un marco teórico positivista. Sin embargo, lo que vamos a pensar acá es en la investigación como un proceso de construcción del conocimiento científico por el cual analizamos determinada problemática de un modo sistemático y riguroso, nos dice Chili en la página 20. ¿Qué significa que sea sistemático? Bueno, que es metódico, ¿sí? Que tiene un proceso basado en reglas y criterios y que estas son las que definen las condiciones de la producción de conocimiento. Por otro lado, cuando hablamos de riguroso, también nos plantea que debe tener coherencia todo el proceso de investigación. Es decir, tiene que haber una relación lógica entre las preguntas de investigación, la delimitación del problema a investigar y las decisiones metodológicas. Cuando pensamos en los procesos de investigación, existen diferentes niveles. Vamos a ir viendo a lo largo de la materia que hay diferentes niveles de abstracción o generalidad en las investigaciones a partir de los conocimientos que intentamos construir. Hay niveles de descripción más bien analítica que tienen que ver con nuestro objeto de estudio y descripciones de prácticas y procesos que construyen los sujetos, ¿sí? Sobre todo cuando pensamos en investigaciones en el marco de la psicopedagogía o de investigaciones educativas, lo que tenemos son análisis y descripciones de prácticas muy cotidianas también, ¿no? Pero también podemos encontrarnos con niveles de explicación conceptual más general, ¿no? De analizar las estructuras, los contextos en los que se inscriben las relaciones particulares de estos sujetos y de nuestro objeto de estudio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa formación docente? Justamente el libro de Chili es Investigación y Formación Docente. Si bien ella está pensando en las prácticas pedagógicas y la práctica docente y los docentes en formación, y esta no es una carrera de formación docente, sí está muy vinculada con los procesos educativos. Entonces, lo que nos interesa es pensar también
que ustedes también están en un proceso de formación, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la formación, Achilli nos plantea que tiene que ver con un determinado proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes o enseñantes, ¿sí? Acá ella hace una diferenciación conceptual entre la práctica pedagógica, que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y habla de la práctica docente, que excede esa práctica pedagógica y que muchas veces se vincula también con cuestiones administrativas, burocráticas, de sostén de las comunidades educativas en las cuales estamos insertos, ¿no? Y esto también es parte de las prácticas de formación. Entonces, bien, cuando habla de la relación entre la investigación y la formación docente, nos dice que este modo en el que se resuelve la relación entre ambas no es autónomo de determinada concepción teórica y conceptual e ideológica en la que se sustentan. Lo que nos está advirtiendo la autora acá es que en muchas ocasiones se piensa que la investigación va por un lado y que la formación docente tiene que ir por otro, y no se puede pensar en una relación dialéctica que se retroalimenta entre la práctica docente y la investigación, ¿sí? Entonces, no hay expertos siempre que piensen la investigación educativa, no, que también los propios docentes y las propias personas insertas en el sistema educativo tienen esa capacidad de poder investigar y proponer preguntas, proponer problemas de investigación y conocer mejor las comunidades y los contextos en los que estamos insertos, ¿sí? Entonces, son dos oficios diferentes, el de la investigación y el de la práctica pedagógica, ¿sí? Pero que ambas deben tener un trabajo metódico y reflexivo. Y en esto nos parece importante detenernos, porque la práctica pedagógica, las prácticas psicopedagógicas también, tienen que tener un espacio de reflexión, ¿sí? No podemos ir adquiriendo conocimientos de una forma en la que Freire diría de una educación bancaria, sino que es importante reflexionar acerca de ese proceso, de reflexionar acerca de nuestras prácticas. Y la investigación también nos propone un poco eso, ¿no? Reflexionar acerca de el lugar en el que estamos insertos en el sistema educativo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las prácticas psicopedagógicas, ¿no? Tanto desde la práctica docente, desde la práctica pedagógica, como desde la investigación, hay una relación con el conocimiento. Si bien la investigación busca la producción, la construcción de ese conocimiento, de un nuevo conocimiento a partir de un método, como lo veníamos diciendo recién, y la práctica pedagógica tiene que ver más con la difusión, con la comunicación de esos conocimientos validados científicamente, ¿no? Nuestra tarea dentro del sistema educativo también se basa en el uso de contenidos avalados científicamente, porque estamos dentro de un sistema educativo en el cual tenemos una educación laica que se basa justamente, según la Ley de Educación Nacional, en estos conocimientos avalados por la comunidad científica. Bien, entonces justamente los conocimientos son este campo de intersección entre estas dos prácticas, en la práctica de la investigación y la práctica pedagógica y docente. Ahora bien, la lógica de construcción del conocimiento en ambos campos es diferente. Tienen objetivos y lógicas de construcción y de trabajo con esos conocimientos que son diferentes. En la investigación lo que nos interesa son los procesos de construcción de una problemática de investigación, es decir, un campo en el cual no hay un conocimiento, no hay un dato construido sobre eso, y lo que nos interesa es poder conocer algo que se desconoce. En la práctica pedagógica lo que pensamos son procesos de construcción de una problemática pedagógica, es decir, cómo lograr que otras personas puedan incorporar conocimiento, aplicar ese conocimiento, aprender, ¿no?, ese conocimiento del cual estamos hablando. Por lo cual, una planificación de una clase no va a ser igual que una planificación de una tarea de investigación.
Un proyecto de clase no va a ser igual que un proyecto de investigación, porque los objetivos se construyen de manera diferente. En el objetivo de investigación nos interesa realizar actividades, tareas, procedimientos que nos permitan comprender una parte de la realidad, ¿no? Comprender y construir determinados conocimientos. Cuando pensamos una problemática pedagógica, lo que nos interesa es pensar cómo esos conocimientos pueden ser mejor enseñados y mejor aprendidos, ¿sí? Entonces, hay dos lógicas y construcciones y objetivos de las tareas distintos, ¿sí? En la investigación socioeducativa estas cuestiones se entremezclan mucho, ¿no? Y también lo que nos encontramos es que hay enfoques globalizantes, formas de pensar la investigación socioeducativa que están muchas veces alejados de lo que pasa en nuestra realidad cotidiana y pensados desde una lógica central, ¿no? Fuera de lo que pasa en países de esta región como el nuestro, ¿sí? Que está muy esquematizada y separada la lógica de la construcción del conocimiento a lógicas que están de mano de los países del llamado primer mundo, ¿no? Una lógica globalizante que pierde de vista el contexto. Hay distorsiones y enfoques homogeneizantes, como si todas las realidades educativas fueran similares cuando sabemos que no. Por momentos, la investigación y la formación y práctica docente tienen encuentros y desencuentros, nos dice la autora, ¿no? Entonces, estos modos de relación con el conocimiento son diferentes y implican estos campos de intersección de la práctica de investigación y la práctica docente, que es a donde nos interesa llegar también y poder analizar a lo largo de la materia. ¿Sí? Hay diferentes modos de relación, lo que nos dice más adelante en el texto, que una forma de conocer y de construir conocimiento en las investigaciones socioeducativas y psicopedagógicas, podríamos decir, tiene que ver con esta relación dialéctica, ¿no? Entre las particularidades de la investigación y la práctica docente y pedagógica y su vínculo con el conocimiento. No puede ser una práctica que esté enajenada del conocimiento, como si el conocimiento no fuese una construcción social, ¿no? Y como si la práctica docente y pedagógica no implicara este trabajo con los conocimientos que están validados socialmente, que se construyen socialmente en procesos sociohistóricos y políticos, ¿sí? Entonces, no podemos pensar esas cuestiones que no están relacionadas, pero sí es importante comprender la particularidad de la investigación y de la práctica docente y pedagógica, que no son iguales y que tienen, como decíamos antes, dos objetivos y lógicas distintos. Bueno, les invitamos a leer el texto, a anotarse las dudas que tengan y en la próxima clase lo abordaremos nuevamente para también conocer qué lecturas pudieron hacer de este texto de Achilli y qué dudas surgen a partir de pensar la investigación y la práctica pedagógica. Saludos.